La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 18. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados, pero Cristo ofreció por los pecados para siempre, jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón no hay ofrenda por los pecados. Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que luego tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la cogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Hermanos y hermanas, el Señor se pone a la orilla del lago. ¿Por qué se pone a la orilla del lago o del mar? Porque quiere tener a todos enfrente de él. Él es el juez. Y su deseo es que todo el mundo lo vea, lo escuche. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Entonces, es el deseo de Dios. Por eso se sienta a la orilla del lago, para que todo el mundo puedan verlo cara a cara. Nadie que quede detrás. Ahora, otra cosa puede significar el lago o el mar, y es que a quienes les está predicando son inconstantes y son amargos. El agua salada es amargura. Entonces hay gente que es amarga, tiene amargo el corazón, la vida, y les está predicando a los inconstantes. El mar con las olas va y viene,
la inconstancia. Y es lo que va a tratar de explicar en la parábola de la semilla, del sembrador. Entonces, mira que hay una semilla que cae al borde del camino. No está en el camino, sino al borde del camino. Si estuviera en el camino, estuvieran en el camino correcto. Puede ser una interpretación patrística. Entonces, el que no esté en el camino hace que el demonio realmente los atrape, se los coma. Los demonios, con sus malos pensamientos, van y vienen por el camino. El camino es un pasadizo que lo pisotean, ¿cierto? Esa también puede ser otra interpretación. Una, el camino que es Cristo. Cristo es el camino. Pero están al borde del camino, están fuera del camino y por eso el demonio, Satanás, arrebata la palabra de Dios en sus corazones. Pero también el camino significa la vida misma. Y la vida, en la vida hay momentos en donde la gente pasa mucho. De hecho, Jesús lo apretujaba a mucha gente, por eso buscaba muchas veces la soledad, porque el camino es pisoteado. Entonces, este pisotear lo hacen los demonios pisotean con sus malos pensamientos, dicen los padres de la iglesia, pisotean con sus malos pensamientos y hacen que nuestra vida caiga en errores, herejías, blasfemias, pensemos mal de la palabra de Dios y no nos entreguemos realmente a la verdad. Otra parte cae en la piedra, en roca. La piedra puede significar en un sentido místico a Cristo. Entonces, pero las personas no echan raíces profundas en Cristo, porque no hacen de Cristo su fortaleza, su fuerza, su valor. No están ahondadas en la roca que es Cristo. Por eso no echan raíces y se seca. Hay que echar raíces en Cristo, que es la roca, ¿cierto? Terreno pedregoso. En cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron y la ahogaron. Entonces, las zarzas representan el afán de dinero, el afán de poder, de influencia. Ahí están representadas nuestros intereses mundanos y carnales, que nos dejan, nosotros dejamos con esos intereses carnales y mundanos que ahoguen la palabra de Dios que hay en nosotros. Podrimos nuestro corazón de pecado mortal. No somos cuidadosos. Entonces por eso nos ahogan las vicisitudes de la vida, los problemas, las dificultades. Cuando estamos aferrados a los bienes materiales y estos desaparecen, ¿qué queda? Absolutamente nada. Tú te llevas para el cielo, te llevas las buenas obras. Y cuando te mueres sin estas buenas obras, no tienes nada, no tienes tesoros allá en el cielo que te esperen. Bueno, dice que la última semilla cayó entre tierra buena, que representa el buen corazón donde se siembra la palabra de Dios. Esas personas que son constantes en escuchar la palabra, en celebrar la misa, el santo sacrificio. Y hay personas que perseveran hasta el final con penitencia, con sacrificio, con mortificación. Muchos de ellos llegan a ser ermitaños, llegan a conservar la virginidad por amor a Dios y son altos grados de mística. Se convierten en grandes místicos que tienen visiones grandes de Dios, que no solamente edifican la iglesia, sino que le aportan con grandes elucubraciones, con grandes revelaciones místicas, como muchos santos en la historia de la iglesia. Los que dan el 60% a lo mejor se refiere a los conventuales, a los célibes, a esas personas que están en un segundo nivel espiritual. Aquí estamos hablando de jerarquía espiritual, 160. Entonces son aquellos que han dado fruto bueno, pero no tan alto como los ermitaños o las grandes vírgenes amadas del Señor. La tercera, 30. ¿Qué significa ese número 30? Bueno, los que están en el estado de matrimonio, en el estado de la vida soltera, dedicados a lo temporal, pero están consagrados a Dios. Se guardan de cometer pecado mortal. Viven en gracia de Dios. Entonces, estos son los frutos que Dios quiere que demos en esa palabra que todos los días Él sale a sembrar en nuestro corazón, pero que hay que profundizarla, que echar raíces.
conociendo la doctrina a fondo, orando profundamente, con amor, con mística, con fe. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día, miércoles, dedicado a San José.